Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, el tema de esta mañana es: la gracia y el temor de Dios son fundamento en mi crecimiento espiritual. Tal vez no sea un tema nuevo para muchos, tal vez ya lo hayan escuchado, pero es un tema muy importante para nuestra vida espiritual. Y con este tema yo creo que cada uno de nosotros nos podremos evaluar y más o menos ver cómo está nuestra vida, nuestro caminar cristiano, nuestro crecimiento espiritual. Que todo este año hemos estado hablando del crecimiento, ¿verdad, pastor? Del crecimiento, pero ya estamos casi que a finales de año, ya quedan pocos meses. ¿Y cómo está nuestro crecimiento espiritual? Deberíamos analizar y ver en este año cómo está nuestro crecimiento espiritual. Por eso nuestro tema se basa en estas dos palabras que son muy importantes: gracia y temor. Los invito a que podamos abrir en Efesios 2, el 4 al 5. Es el versículo que nos habla de la gracia, para ya podernos ir encaminando en la primera palabra, que es la gracia. Efesios 2, 4, 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Entonces ahí vemos cuál es la gracia. La gracia es que Jesús dio su vida por nosotros. Dios entregó a su Hijo y esa es la gracia que nosotros recibimos, el perdón de los pecados a través de su muerte, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca del temor. Vamos a leer un versículo en Proverbios 8, capítulo 13, el versículo que nos habla del temor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Quién dice eso? Dios, ¿verdad? Jehová dice eso. Entonces, para comenzar ya a encaminarnos en cómo vivir bajo la gracia y el temor de Dios, pues vamos a comenzar hablando de la adoración. Pero ¿sabía que la adoración no solo se realiza cuando usted viene acá a la iglesia? Tal vez es una forma de adoración, pero nosotros venimos acá también a alabar a Dios. Pero muchas veces confundimos y decimos: yo estoy alabando a Dios, y nos quedamos con eso. Yo alabo a Dios, voy a la iglesia, alabo a Dios, pero no se trata solamente de venir los domingos y alabar a Dios. Adoración encierra mucho más que solamente eso. Es una vida continua, una vida diaria. Por eso me puse a investigar y dice que la palabra alabar es elogiar, destacar una virtud, valorar, hablar positivamente y honrar. Entonces podríamos decir que al alabar a Dios estamos demostrando nuestra adoración verbal y física. Es nuestra admiración la que estamos mostrando cuando lo alabamos. Pero la adoración, ¿qué es la palabra adorar? Es el acto de tributar, de reverenciar, de dar homenaje, gustar de algo extremadamente, o sea, amar algo extremadamente cuando adoramos. Y dar honor, amor y sobre todo obediencia. Esa es la palabra adorar. Ahora, eso quiere decir que adoramos a Dios cuando lo reconocemos como lo principal en nuestra vida. Ahora, yo les pregunto, ¿es posible que nosotros estemos alabando a Dios, pero no lo estemos adorando? Ustedes miran, pero no creo, porque alabar igual es lo mismo. No, pero los invito a que leamos en Isaías 29:3, que nos está llamando a la reflexión, porque muchas veces estamos alabando a Dios, cantando a Dios, pero no estamos en la verdadera adoración que deberíamos estar. Isaías 29:13, si ya lo tienen, vamos a leerlo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor en mí no es más que un mandamiento de hombres
que le ha sido enseñado. Entonces, imagínense, hermano, aquí vemos que podríamos estar nosotros cantando, dando una alabanza a Dios, incluso orando, pero si nuestro corazón está lejos, no estamos adorando como realmente es lo que Dios busca que nosotros hagamos. Ese sería nuestro primer paso. O sea, ahora vamos entonces a ver qué es la gracia. Como ya lo habíamos leído, pero igual vamos a profundizar un poquito más. Yo creo que cuando usted conoció a Cristo, ¿qué es lo primero que aprendió? O más fácil, ¿qué es lo primero que nosotros enseñamos a las personas cuando ya conocemos a Cristo? ¿Verdad que lo primero que enseñamos es que Dios envió a su Hijo, que Él nos amó primero, que envió a su Hijo a morir por nosotros, como el versículo Juan 3:16, que todo el mundo se lo sabe, todos debemos saber, ¿no? Que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y ese es el regalo que realmente recibimos, el perdón de los pecados por la muerte de Jesucristo. Pero muchas veces no lo sabemos de memoria, es más, lo decimos por doquier. Pero realmente comprendemos el valor de ese sacrificio, realmente lo estamos comprendiendo. Muchas veces podemos decirlo sí, pero hoy nos vamos a poner a confrontar con este tema para ver si realmente nuestra vida está reflejando que comprendemos el valor del sacrificio que Dios hizo. Cristo envió a su Hijo y derramó su sangre por nosotros. Eso es un sacrificio grande. Y el requisito para que nosotros seamos limpios, para que Él asumiese nuestra culpa, no es solamente decir ya Cristo murió por nosotros y ya. ¿Cuál es el requisito? Todos lo sabemos, ¿verdad? Aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, hemos recibido, al momento de que nosotros hemos recibido a Dios, lo hemos aceptado, esa es la gracia que nosotros recibimos. Por eso en Romanos 3:24 dice: somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, eso refleja que nosotros vivimos en el temor de Dios, porque somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Y vamos a ver el versículo que nos dice cómo debemos vivir cuando ya recibimos esa gracia. Hebreos 9:28 los dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Imagínense, ¿a quién va a salvar? A los que le esperan. Entonces todo aquel que le rechace hoy en día está diciendo: yo no acepto ese sacrificio. Toda persona que no está viviendo una adoración constante a Dios está diciendo: yo no acepto el sacrificio que Jesús hizo por mí. Tal vez no lo decimos con palabras, pero con hechos lo hacemos cada día. Entonces Dios nos llama esta mañana a que nosotros no solamente de palabras lo adoremos, sino con nuestra vida, con nuestro día a día. Las personas que viven así, prácticamente al no aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, les tocará pagar a ellos el propio sacrificio. Les tocará en algún momento Dios, como leíamos el versículo de arriba, ya vendrá por segunda vez, pero ya no viene a limpiar el pecado porque ya lo hizo. Viene a condenar a aquellos que no han aceptado a Jesús y han tenido un cambio. Vamos a leer Romanos 8:5, la parte A, que nos habla de las personas que realmente están viviendo una vida que no agrada a Dios, una vida que tal vez conocen, escuchan de Dios, buscan de Dios, pero aquí podemos ver Romanos 8:5a que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces imagínense, muchas veces vemos personas que se llaman cristianos, que dicen que andan buscando hacer el bien, alabando a Dios, pero sin embargo están enfocados en muchas cosas que los alejan de Dios. ¿Por qué? Porque su pensamiento carnal está enfocado en las cosas de la carne. Por eso dice: los que viven conforme a su naturaleza pecaminosa se fijan en esa naturaleza. Hay muchas personas que al escuchar el Evangelio piensan y dicen: no, que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. Claro, Dios es eso, pero Dios te ama, pero no ama tu pecado. Eso es lo que muchas veces confundimos y pensamos que Dios ya me salvó, lo acepté a Jesús,
Y ya ahora sí, yo tengo libertad porque vivo en el tiempo de la gracia. Hoy estamos aquí aprendiendo qué realmente es vivir en el tiempo de la gracia. Cuando estamos en su camino, nuestra vida cambia. Nuestra vida tiene un cambio drástico cuando llegamos a los caminos de Dios. Dios tuvo una gran bondad al regalarnos la gracia de Él. Pero esa bondad nos ayuda a renunciar los deseos mundanos y las malas prácticas. Dios nos ama y nos salva, pero Él no quiere que nosotros vivamos en el pecado. Dios realmente, al momento de que uno abre su corazón, Dios te regala la salvación, pero con un propósito. Un propósito que dice que nosotros cambiamos nuestra vida. Hay gente que quiere oír solamente las cosas buenas de Dios, solamente las cosas buenas, y hay mucha gente que se ha quedado en este paso. Dios es amor y no han avanzado más adelante. Déjeme decirle que la gracia que viene de Dios siempre va a transformar al ser humano. Si usted dice que tiene la gracia de Dios, si usted dice que ha recibido la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no ha transformado su vida, esa gracia que usted dice tener tampoco podrá salvarlo, porque Dios nos ha dado una gracia que nos salva, pero que nos cambia. Para eso podemos nosotros ir a un relato bíblico del hijo pródigo. Nosotros podemos ver que el hijo pródigo, ¿qué hizo? Pidió todos sus bienes, pidió todo a su papá. Salió de su casa, fue y se malgastó toda la plata. Tanto así que terminó comiendo con los cerdos, ¿verdad? Pero cuando vino y dijo, bueno, yo prefiero ir a la casa de mi padre porque aún de jornalero comeré mejor que lo que estoy. Entonces él se fue a la casa de su padre. Cuando llegó a la casa de su padre, el papá no vio pero y lo recibió, así como estaba. Eso se llama gracia, lo recibió gratis, o sea, aún a pesar de lo que él había cometido, aún a pesar de que venía sucio, de no tener nada. Pero al abrazarlo el padre, ¿qué dijo? Yo te recibo, voy a hacer fiesta porque tú porque tú regresas a tu casa, porque tú regresas al hogar. Pero voy a hacer fiesta y necesito que vayas, te cambies tu ropa, cambies tu vestido y vengas. Entonces esa gracia lo que hizo es rescatarlo del pecado, sí, pero no lo dejó tal cual. Le dijo que cambie, esa gracia lo obliga a cambiar. Porque en Tito 2, 11 y 14, que los invito a leer también, nos explica aún mejor lo que estamos relatando acerca de esa gracia que el hijo pródigo recibió de su padre. Tito 2, del 11 al 14, los invito a que leamos, amados hermanos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Entonces, mire, ¿qué nos enseña la gracia? Imagínense, estamos comprendiendo un poquito acerca de la gracia, ¿no? Aquí nos dice muy bien, recibiste la gracia y ya no pasa nada, ya recibiste la gracia, tranquilo, camina sin miedo, sin temor. No, la gracia que recibimos para salvación significa renunciar a la impiedad, a los malos deseos y que vivamos de una manera diferente. Esa es la gracia que realmente recibimos. Entonces, la gracia de Dios hace que mi vida esté en armonía con su voluntad. Cuando yo tengo la gracia de Dios, yo ya me coloco en una posición de obediencia a Dios. Cuando he recibido una verdadera gracia, se puede notar porque yo estoy en obediencia a Dios, porque ya su voluntad se ha hecho en mi vida con un propósito. No solamente la gracia perdona y perdona, y yo sigo recibiendo la gracia a pesar de lo que haga. No, Dios te perdona, pero Él no quiere que tú sigas en ese pecado. Dios quiere que nosotros cambiemos y vivamos conforme Él nos ha enseñado, ¿verdad? Ahora, el evangelio que nosotros hemos recibido nos trae un privilegio como lo estamos aprendiendo, ¿no?
Dios nos ha regalado la gracia, pero así como tenemos el privilegio, también nos trae una responsabilidad. Después de nosotros tener el privilegio de recibir esa gracia, ese perdón sin merecerlo, trae una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que nos habla de vivir en el temor de Dios. Ahora nos vamos a la otra parte, que es el temor de Dios. Después de haber escuchado un poquito de la gracia, vamos a hablar sobre lo que es vivir en el temor de Dios. Y tenemos muchos versículos que son claros, muy claros para decir cuál es el temor de Dios. Vamos a leer uno de ellos, que es Proverbios 9:10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, imagínense, temer a Dios es el principio de la sabiduría. Hay mucha gente, hay muchas personas que tienen muy buenos cargos o muy buenas posiciones, o tienen así diferentes formas o dones o algo así en la vida, y se creen sabios, creen tener sabiduría porque van por la vida y todo les sale bien, hacen las cosas así, hacen las cosas de esta manera, de otra manera, y todo me va bien, pero no tienen temor a Dios. Y aquí la Biblia es clara, dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, el temor, la sabiduría no va vinculada a lo que la persona o el humano puede aprender aquí en la tierra. Eso ahí, Dios nos ha dado también talento, Dios nos ha dado inteligencia a los seres humanos individualmente. Pero hay mucha gente que confunde que son sabios estando sin el conocimiento, sin el temor, sin los principios bíblicos. Y esa sabiduría no se otorga en una universidad, esa sabiduría no se otorga estudiando algún título o algo. Esa sabiduría viene cuando usted comienza a temer a Jehová. Como decía, puede tener masterados, puede tener doctorados, puede tener todo, pero si no tiene el temor de Jehová, la sabiduría de Dios no está con usted. Entonces, miremos cuál es el valor del temor a Dios. Los invito ahí mismo a leer en Proverbios 15 y 16 el valor del temor a Dios. O sea, nosotros ya comprendemos un poco, ¿no?, del temor a Dios, pero el valor que dice en Proverbios 15, 16, dice: mejor es lo poco con temor a Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. O sea, imagínense, hermanos, donde hay grandes cosas, hay tesoros, pero no hay el temor de Jehová, hay turbación. De una u otra manera hay turbación. Y peor en estos momentos como estamos viviendo en el Ecuador, con tanta noticia mala que está pasando. Nuestra única paz es confiar en que Jesús, Dios nos está cuidando por donde quiera que vayamos. Esta es nuestra única paz, porque aún ahora aquí estamos expuestos a que de pronto pase algo, pero sabemos y confiamos que Dios nos está cubriendo. Vivir en el temor de Jehová hace que nosotros tengamos paz. Hay mucha gente que anda con guardaespaldas, anda con carros blindados y todo, pero ni aún así tienen paz. La paz que nosotros realmente tenemos sobrepasa todo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, pongamos nuestro punto de enfoque en qué significa temer a Jehová. Porque el temor de Jehová no es un favor que nosotros le estamos haciendo a Dios. No es un favor, no, que yo obedezco a Dios, yo hago lo que Dios me manda y queremos recibir algo a cambio. No. Dios ya nos dio la gracia, Dios nos dio ya la salvación. Y el temor es un beneficio de nosotros, que nosotros mismos, como seres humanos, recibimos junto con la gracia de Dios. Cuando yo temo a Dios, yo soy el beneficiado, no Dios, yo soy el beneficiado. Porque mi vida se enfoca y tiene un caminar recto delante de Dios y podemos caminar sin temor a las cosas que pasan aquí en el mundo, sin miedo. Eso es lo que Dios nos manda. Imagínense, leemos también que temer a Dios, para temer a Dios necesitamos algo. Necesitamos reconocer quién es Él. Porque muchas veces decimos Dios, sabemos que es el Creador, sabemos que Él es el que creó todo, pero nuestra vida no está encaminada en vivir en temor de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo quién es Él. No estamos dando su lugar. Reconocer quién es no solamente es decir, bueno, yo creo en Dios y ya.
Reconocer es darle su lugar a Dios, darle su lugar. Por eso vamos a leer Isaías 45, del 8 al 9, para que tengamos claro que ahí nos habla de quién es Dios. Dice el capítulo 8, dice: rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzca la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. ¿Quién ha creado todo eso? Jehová. ¿Y qué dice el 9? Ay del que pleitee con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra, ¿no tienes manos? Imagínense. Cuando nosotros entendemos que nosotros realmente somos creación de Dios, nosotros nos ubicamos en que Dios es el que nos guía, es el que nos forma. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a reconocer quién es y comenzamos a vivir en temor a Dios. ¿Sabe que muchas veces decimos que vivir humildemente, en humildad, es como que muchas veces lo malinterpretamos y vemos a una persona tal vez pobre o con necesidad, dice gente humilde, o vemos personas calladas, tal vez que no hablan, cosas así, decimos, es humilde esa persona. Pero realmente la palabra humilde, según lo estaba investigando, dice que humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Cuando nosotros decimos que somos humildes, estamos reconociendo que somos tierra. Cuando reconocemos que somos tierra, reconocemos que tenemos un creador. Él nos formó a nosotros, con sus manos, Él nos creó. Entonces, nosotros podemos ver que hay mucha gente pobre y arrogante, no son gente humilde. Así no tengan dinero, así estén por ahí en la calle, no son humildes. Pero habrá mucha gente también que tenga dinero, buena posición, que sea humilde. Y eso es, la palabra humilde es simplemente reconocer quién soy yo. Y cuando hablamos de reconocer en mi vida cristiana, dice, yo soy criatura y Él es el creador. Entonces nosotros reconocemos que tenemos un creador. Y por ese lado comenzamos a darnos cuenta que nosotros somos nada en las manos de Él. Realmente Él nos creó con un propósito. Lo que nosotros debemos hacer es escuchar su voluntad y aplicar lo que Dios trae para nosotros en este día. Vamos a ver Salmos 9:20, que nos dice el rey David. Mire, justo lo que nosotros hablábamos acerca de que reconozcamos que somos nada en las manos de Él, el rey David también lo escribió. Dice el Salmos 9:20, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Mucha gente, muchas personas al comenzar a trabajar, a ganar su dinero, tener muchos bienes, muchas riquezas, se vuelven altivos, pierden el enfoque y simplemente dicen, yo puedo solo, yo tengo dinero, yo no tengo problemas, porque el dinero lo soluciona todo. Eso es lo que en el mundo realmente se muestra y eso es lo que nos hace ver la sociedad y el mundo por todo lo que hay. Pero realmente no es eso, porque Dios nos está enseñando que vivir rectamente delante de Él es reconocer que así tengamos nosotros estabilidad, riqueza o estemos tal vez en necesidad, siempre nuestra confianza y nuestro caminar debe ser basado en lo que Él nos ha enseñado. Nuestra vida está en sus manos y Él quiere que nosotros caminemos rectamente. Por eso nosotros, al escuchar temor a Dios, no se trata de que tenemos que tener miedo a Dios. No dice, no, es que temor a Dios es tener miedo por el castigo que vamos a recibir. No, temor a Dios es tener reverencia, es tener amor a Dios y obedecer su palabra. Para nosotros más o menos comprender un poco mejor que tener temor a Dios no es tener miedo. Dice en Levíticos 19, 3, la parte A nada más vamos a leerla. Cada uno temerá a su madre y a su padre.
Con eso nosotros nos damos cuenta, que dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir? Nosotros tememos a nuestro padre, a nuestra madre. Sí, pero no se trata de tenerle miedo, porque no tenemos miedo a nuestros padres. Tenemos respeto y reverencia. Por eso podemos entender mejor con este texto bíblico que tener temor está en el contexto de respeto. Entonces, vamos recapitulando un poquito para ir y ver si comprendimos todo lo que estamos hablando, ¿no? A ver, cuando comienzo a temer a Dios es que estoy reconociendo quién es Él. Ese es nuestro primer paso. El segundo paso, cuando yo lo respeto, estoy viviendo en el temor de Dios. Lo que dijimos al principio, recibimos la gracia de Dios y esa gracia, ¿qué hace? Nos cambia, ¿verdad? ¿Qué hace la gracia de Dios? Nos cambia. Recibimos a Dios y hacemos un cambio de vida. Y el cambio comienza por vivir en el temor de Dios. Reconocer quién es Él, respetar su nombre y vivir en su voluntad. Vamos a leer también Deuteronomio 13, 4. Vamos a leer Deuteronomio 13, 4. Que también nos indica, nos enseña qué es vivir en el temor de Dios. Deuteronomio 13, 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Imagínense, ahí está clarito, en pos de Jehová nuestro Dios andaremos, dice. ¿Qué dice? Que andemos buscando su rostro, reconozcamos quién es, hagamos su voluntad y sirvamos a Él, sigamos sus pisadas. Ahora, ya tenemos más claro, ¿verdad? Tenemos claro que temer a Dios no es tenerle miedo. El respeto siempre el respeto va tomado de la mano. La base del respeto es el amor. Si nosotros ponemos a ver una relación de familiar, una relación en un matrimonio, una relación de amigos, siempre está basada en el amor. El respeto siempre está basado en el amor. Cuando usted ama a su pareja, cuando usted ama a su familia, muchas veces se comete tal vez errores, pero en amor uno está ahí con la familia, respeta. Cuando uno ama, trata siempre de cuidar a la otra persona, de respetar en el ámbito de que no quiero hacerle daño, de que yo voy a cuidar lo que a ella le gusta o a él le gusta, o cuidar tal vez lo que mi mamá me dice, no hagas esto, mi papá me dice, no hagas esto. Porque mucha rebeldía hoy en día vemos. Los jóvenes están muy rebeldes en la sociedad, salen y hacen lo que quieran, y ahí están ya perdiendo. No hay amor para con sus padres, ¿por qué? Porque no hay respeto. Muchas relaciones también se quiebran, hay infidelidad, hay divorcios. ¿Por qué? Porque no hay amor, y cuando no hay amor se pierde el respeto. ¿Sí me entienden? Entonces nuestra vida debe estar siempre encaminada a vivir amando a Dios para que podamos respetar lo que Él nos está enseñando. Y respetar a Dios hace que todo eso sea más fácil, agradarle a Él. Miren, Colosenses 3:23, que también los invito a que leamos, Colosenses 3:23, los invito a que leamos esta palabra, dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Miren, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, estamos hablando de todo. Ahí nosotros nos damos cuenta que aún para nosotros movilizarnos a algún lado, para salir a algún lado, para hablar, para decir, es todo, es en realidad todo. No hay nada fuera de lo que nosotros hagamos sin que pensemos antes, decir, bueno, esto alaba a Dios, esto realmente glorifica a Dios lo que estoy haciendo. Muchas veces para excusarnos con actitudes y con nuestra falta de desinterés en la vida cristiana, ponemos muchas excusas. Tal vez para servir, para ver nuestro crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana,
Ponemos excusas del trabajo, ponemos excusas del horario, ponemos excusas de muchas cosas. ¿Sabe que el problema en realidad no es que usted ponga excusas? Porque es válido, usted puede estar ocupado, usted puede estar haciendo cosas que son necesarias para el día a día. Pero el problema de nuestra vida, de mucho tiempo estar en el caminar cristiano y siempre estar en un mismo lugar, siempre estar solamente para escuchar, solamente para prestar atención a lo que dicen. Es importante, claro, prestar atención, venir acá, escuchar la palabra de Dios. Pero nuestro crecimiento espiritual se basa en que ya no deberíamos solo estar sentados, solamente estar escuchando. Nuestro crecimiento espiritual se basa en que ya deberíamos estar nosotros haciendo la obra de Dios, para la cual nosotros nos hemos venido preparando, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios muchos años. Y cuando usted no tiene un crecimiento espiritual, lo único que hace es ver, es notar que no está creciendo. Si su vida no está creciendo espiritualmente, usted lo va a notar en que está en el mismo nivel, en el mismo lugar que cuando usted escuchó la primera vez hablar de Dios. Debería preocuparnos eso, porque si nosotros seguimos pensando que estamos alabando a Dios, de que hemos recibido la gracia que Él nos ha dado, de que nosotros estamos enfocados en su camino, pero nuestra vida no está reflejando eso en el servicio, en predicar su palabra, en alabar su nombre donde quiera que vayamos, vivir en adoración. Como decíamos al principio, vivir en adoración es vivir en su voluntad. Dios nos está mirando todo el tiempo, no solamente cuando venimos aquí a su casa de oración. Entonces nuestra vida de adoración debe ser continua y diaria. Entonces el problema de que nosotros sigamos tal vez sin ese crecimiento espiritual, Dios nos llama a que nosotros sigamos adelante, no desmayemos, sigamos buscando alabarlo, sigamos buscando vivir en su temor y en su obediencia. Muchas veces estamos atrapados en las mismas cosas que no nos permiten crecer. Y el temor a Dios tiene que ver con mejorar nuestra vida, con ofrecerle lo mejor, respetar su nombre, como decíamos. Nosotros hemos recibido la gracia y esa gracia nos transformó. Esa gracia ya prácticamente, como lo decíamos al principio, esa gracia, si no me transforma, esa gracia no me salva. No nos quedemos confiados en que no, yo recibí un día a Jesús, yo sé que lo recibí. Dios entró a mi vida, Dios me cambia, Dios me transforma. Pero si no se nota, si no se ve eso de ahí, es hora de que nosotros comenzamos a decir, a ver Dios, yo te recibí. ¿Será que realmente abrí mi corazón? ¿Será que realmente recibí tu gracia? ¿Será que realmente recibí? Si su vida no ha cambiado, usted tiene una gracia que no transforma y esa gracia no perdona. Esa gracia no es verdadera. La gracia de Dios nos transforma, la gracia de Dios cambia nuestras vidas y esa gracia es la que nos salva del pecado por el cual nosotros deberíamos pagar. Pero Dios en su misericordia y su bondad la pagó por nosotros a través de Jesús. Ahora, Proverbios 16, 17, los invito a que leamos también, que es un versículo bíblico que nos habla claramente de un tema importante, un tema de cómo puedo hacer yo si realmente quiero vivir en el temor de Dios, si realmente quiero enfocarme en seguir su camino. Es un versículo que parece sencillo en realidad, pero en la vida diaria es un poco complicado, pero lo vamos a leer. Proverbios 16, 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Miren la primera parte, el camino de los rectos se aparta del mal. Ese parece sencillo, ¿no? Yo me aparto del mal y ya, o sea, yo soy recto delante de Dios, yo creo estar bien delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solamente apartarme del mal. Pero qué difícil es en el día a día, cuando la sociedad te lleva a veces a estar reunido con amigos o con familia o con personas que te instan a hacer cosas malas, ¿verdad? Pero esta es una lucha, este versículo es la lucha que tenemos nosotros día a día,
la cual nos ayudará a salir de la vida tal vez que no nos lleva a los caminos de Dios. No podemos hablar de que aquí todo el mundo está andando mal delante de Dios. No estamos hablando solamente de esas cosas. Estamos hablando de que estamos en la iglesia, se ha estado trabajando este año por el crecimiento espiritual. Y lo que queremos es enfatizar en que nuestra vida de crecimiento debe ir, como obviamente la palabra lo dice, creciendo cada día más. Y eso es lo que nos incita este versículo. Dice que nos apartemos del mal. Nunca busquemos de pronto decir, no, yo soy fuerte, yo no quiero hacer eso y no lo hago. No es las amistades, no son los lugares, no es esto, no es lo otro, yo lo puedo hacer. Pero imagínense, ahí queremos tener la sabiduría humana, cuando la sabiduría de Dios dice, nos deja un mensaje en su palabra que dice que el camino del recto se aparta del mal. Lo que nosotros debemos es apartarnos del mal. Si eso de ahí en algún momento fue, tentación para mí, yo lo dejé, pero nunca más vuelvo por ese lugar porque la palabra de Dios me dice que me tengo que apartar del mal. Y eso hace que mi vida se guardando su camino. Esa es la clave, hermano, esa es la clave. Dice en 1 de Pedro 1:14, 1 de Pedro 1:14, dice, hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. ¿Sí ven? Hijos obedientes, no se conformen con los deseos que tenían antes. Si usted cree que está caminando conforme a los caminos de Dios, si usted cree que está buscando de Dios, pero usted se está conformando con los deseos que tenía antes, dice, no, bueno, yo la verdad sí busco de Dios, yo voy, yo oro, yo todo, pero hay cosas que todavía no quiero dejar. Una cosa es luchar por dejarlas, porque sabemos que a veces las cosas son un poco difíciles, pero día a día hay una lucha que tenemos que tener, una lucha por cambiar nuestra vida, por buscar más de Dios. Pero cuando no hay obediencia en nuestra vida, estamos buscando o estamos excusando, tratando de tapar ciertos actos y ciertas cosas que no agradan a Dios, buscando excusar, decir, no, es que lo hago de vez en cuando, o casi nunca, o nadie me ve, o cosas así. Pero cuando nosotros nos damos cuenta y pensamos, Dios está en todo lugar, Dios es omnipotente, omnisciente, Dios nos está mirando en todo momento. Tenemos años en el caminar cristiano, pero nuestra vida no está reflejando lo que nosotros decimos tener en nuestra vida. Hermano, lo invito a que usted en esta mañana diga, si la gracia de Dios ha venido a mi vida, yo quiero ver ese cambio en mi vida. Que nosotros abramos nuestro corazón y digamos, Dios, gracias por tu bondad, por haber perdonado mi pecado, pero yo quiero recibirlo y quiero tener una transformación verdadera. Hay un salmo que nos enseña que los pasos, a Dios le gusta al hombre que anda en lo correcto. Salmos 27-23. Yo lo invito a leer y que nos quedemos con este salmo en nuestra vida, en nuestro corazón, porque es un salmo muy bonito, cortito pero muy bonito, que dice, Salmos 37-23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Otra versión bíblica dice, que yo la tengo aquí, se las voy a leer, otra versión bíblica dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Es lo mismo, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Y acá dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Miren, hermanos, nuestra vida a veces es un poco complicada, estamos viviendo en una lucha diaria en que quiero caminar con Dios, pero me desvío, pero me falta esto, pero quisiera servir más, quisiera hacer esto. Sigamos adelante, porque Dios nos llama a eso, a seguir luchando. Cuando Dios ve que nuestro caminar, nuestro paso a paso, está guiándose hacia vivir en el temor de Dios, Él está encantado de esos pasos. ¿Y qué dice? Él va a afirmar nuestros pasos, Él va a afirmar
A Él le agrada cuando nosotros estamos caminando hacia su voluntad, amados hermanos. La gracia de Dios ha llegado a nuestra vida para cambiarnos. La gracia de Dios tiene un propósito, pero también tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad queda en cada uno de nosotros. Vivir en el temor de Dios, vivir rectamente. Usted si tal vez ha escuchado la palabra, o sea, se usa comúnmente cuando uno ve a una persona que está como altiva, como que se quiere sobrepasar, y tú le dices, ¿qué le dices? Oye, ubícate, que estás como alzadito, ¿no? Es una palabra así. Más o menos algo así es lo que nosotros debemos ver y decir, a ver, yo estoy ubicado, o sea, me creo sobrepoderoso y Dios está acá. ¿Cómo? Yo tengo que ubicarme, o sea, esa palabra usémosla para nosotros en este momento. Ubiquémonos, pongámonos en el lugar correcto. Demostremos que realmente honramos y valoramos el sacrificio que Dios hizo para con nosotros. Ubiquémonos y reconozcamos que ese es el primer paso del temor, reconocer, obedecer su nombre y caminemos como Él quiere que nosotros caminemos, amados hermanos. Esta mañana Dios nos ha traído una reflexión muy bonita. Espero que les haya gustado mucho porque a mí me ha enseñado mucho. Me ha enseñado que la vida de vivir en el temor de Dios no se trata de vivir en miedo, porque muchas veces malinterpretamos que temor a Dios es, yo tengo miedo de que si me quedo, me voy al infierno, tenga que pasar 1000 años en el infierno quemándome. No, yo tengo miedo de eso, por eso voy a buscar a Dios. No se trata de ese temor no, porque dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando nosotros tenemos un verdadero amor por las cosas de Dios, no pensamos en que nos vamos a ir al infierno, no pensamos en que hay una paga para el pecado. El verdadero amor nos hace amar a Dios más allá de esas cosas, de que vamos a recibir una paga por el pecado. No, es de vivir encaminado en gratitud, alabando a Dios, porque es una manera de vivir muy bonita. Sentir la presencia de Dios en nuestras vidas día a día es gratificante para los que realmente caminamos en los senderos correctos. Muchas veces para la gente les es duro, les es incómodo orar, les es incómodo estar en la iglesia, les es incómodo cuando hablan de Dios. ¿Por qué? Porque no están enamorados de Dios, porque no conocen su amor, su bondad. Que eso no sea nuestro día a día, que eso no sea nuestro vivir, amados hermanos. Señor bendito, gracias Padre Celestial por esta mañana que tú nos has regalado, de poder estar aquí, Señor, el privilegio de poder estar aquí parado frente a los hermanos, Señor. He dispuesto mi corazón a hablar lo que tú has querido traer en esta mañana, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y cada vez que hablamos de un tema es diferente. ¿Por qué? Porque lo necesitamos día a día, porque necesitamos hablar acerca de lo que es vivir rectamente delante de ti. Rectamente, sin mirar a un lado o a otro, sin desviarnos, Señor. Nuestra mirada fija, nuestra obediencia siempre delante de ti, Padre Celestial. Que nuestra vida siempre esté encaminada a apartarnos del mal, a buscar tus caminos, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, por tu enseñanza, porque sabemos que tú hablas con el único propósito de que nuestra vida sea encaminada para bien, para crecer espiritualmente con un propósito, de que nosotros podamos salir de aquí y seguir adorando tu nombre. No solamente venir a alabarte aquí, buscar tu rostro, sino salir de aquí y seguir adorando tu nombre con nuestras actitudes, con nuestro caminar, con nuestro testimonio, hablando a las personas acerca de ti. En cualquier momento que la gente nos mire pueda decir, Él es una persona que busca, que adora a Dios, porque lo podemos reflejar con nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder comprender un poco más, de vivir rectamente delante de ti. Te agradecemos, Padre bendito, y ponemos en tus manos lo que resta del culto, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.